Hola, buenos días a todos. Seguimos estudiando España desde 1939 y su evolución económica, social y cultural. Estamos en una segunda etapa de la evolución en la España de la transición y de la democracia. En el último video hemos estudiado la evolución económica y ahora vamos a hablar de la evolución social, de la situación social. Y vamos a observar un país que se ha vuelto un estado del bienestar y que conoce profundos cambios sociales. En efecto, España llega a establecer el estado del bienestar en España con la reforma fiscal de 1977 que hemos evocado, que estableció una fiscalidad progresiva con también la consolidación del sistema público de seguridad social. En España, el Estado español ya tiene los ingresos necesarios para redistribuir recursos y atenuar las diferencias sociales. El estado del bienestar se basa en 4 pilares que vamos a evocar. Primero tenemos el sistema de seguridad social, financiado como en Francia por empresas y trabajadores, lo que permite financiar pensiones para los jubilados, la protección y las ayudas contra el desempleo, etc. Tenemos también una atención sanitaria universal, que se establece financiada por cotizaciones e impuestos. Aquí observamos algo que los españoles conocen bien. Se trata de un centro de salud. Es el lugar donde los españoles tienen que ir para ver un médico. En efecto, cada español se matricula en un centro de salud, se inscribe para tener un médico preciso y para ver este médico en momentos precisos de la semana, lo que permite no pagar al médico. Es una visita gratuita. Tenemos también el derecho a la enseñanza hasta los 16 años. Más precisamente, España ha establecido una educación obligatoria entre los 6 y los 16 años. Podemos ver en este gráfico que España se sitúa entre los países de Europa. Es una situación muy normal en Europa. No es la, la, la duración no es la duración máxima en Europa, pero es una duración de 10 años muy correcta. El sistema español es un poco diferente del sistema francés. Aquí tenemos un documento, un gráfico que permite comparar estos sistemas. Empezamos con l'école maternelle en Francia, la educación infantil es más presente en Francia que en España. Después llegamos a la escuela primaria que es un poco más larga que en España que en Francia, con 6 años y no 5. Eso hace que el colegio francés tiene un desfase de un año con la educación secundaria obligatoria, la ESO, en España, y por eso el instituto francés es de 3 años, mientras que el instituto español es de 2, con primero y segundo de bachillerato. Y llegamos en los dos países más o menos a los 18 años al baccalaureat en Francia, al bachillerato en España y bueno, para los que hacen bachivac, a los dos. Y después es la universidad o otras formaciones superiores. Otro pilar, los servicios sociales, como por ejemplo la protección a la infancia evocada en esta campaña de opinión. Podemos notar que a pesar de los avances realizados,
el gasto social en España en porcentaje del PIB es inferior a la media comunitaria. En este documento que representa el año 2011 tenemos un sistema de indicio. La media europea es el indicio 100 y podemos notar que España está por debajo de esta media. Francia está por encima. En otro documento que representa los datos de 2017, se nota que la situación no ha cambiado. España está por debajo de la media europea, Francia está por encima, pues en España se gasta menos para la salud. Y es verdad para el seguro obligatorio, entonces la seguridad social pública, pero es lo mismo cuando se añade el seguro voluntario, lo que en Francia llamamos mutuelle, y también pagos directos, personas que pagan directamente los médicos, por ejemplo. Y tenemos un punto que indica cuál es el porcentaje del PIB dedicado a la salud, a la sanidad, y observamos que aquí también pues España se sitúa por debajo de la media y que Francia es uno de los países que dedican más riquezas a la sanidad. España, como sus vecinos, evoluciona a nivel demográfico, la población española envejece y el país atrae. La población española crece. Lo vemos en este gráfico. Es una población que alcanzó los 47 millones de habitantes. Es una población que conoce un crecimiento bastante regular entre 1900 y los años 1970. Observamos que en los años 70, 80, 90 sigue creciendo pero más lentamente, que en los años 2000 se produce una aceleración y que después la población se estanca hasta disminuye un poco y ahora reanuda con el crecimiento, pero un crecimiento lento. Es una población que envejece, lo vemos en estas pirámides de edades. Podemos comparar aquí la situación de España en 1950 y la situación de España en 2000. Es interesante porque podemos ver que la pirámide de 1950 tiene una base mucho más ancha, mucho más larga, lo que significa más niños, más nacimientos, mientras que en la España de los años 2000 esta base se reduce mucho. Y no es una sorpresa porque la tasa de fecundidad en España es una de las más bajas del planeta, con algo como 1,2 hijos por mujer en edad fértil. Mientras tanto vemos que la cumbre de la pirámide era mucho más estrecha en los años 50 y se ha vuelto mucho más larga, con una diferencia entre hombres y mujeres, hay más mujeres. Esto muestra que la esperanza de vida sigue aumentando. Las mujeres tienen una esperanza de vida de 85 años, los hombres de 80, y entonces, bueno, con más esperanza de vida, con menos nacimientos, la población lógicamente envejece. Este fenómeno lo podemos ver aquí con este gráfico que evoluciona. Vemos cómo en efecto esta base se reduce y otro elemento interesante, vemos cómo aparecen extranjeros. Extranjeros que aparecen, lo podemos notar en los años 2000, porque España es un país que envejece, pero es también ahora un país de inmigración y eso es algo nuevo. Podemos ver aquí otra vez la pirámide de edades de España en 2017 y se nota muy bien
la parte muy estrecha de la base, se nota que hubo un aumento de los nacimientos más o menos en 2000. Podemos ver que ahora la generación que domina es la de los españoles, de la gente que tiene algo como 40 años. Podemos ver también, es interesante, que entre 75 y 80 años hay una parte más reducida, pues se trata de los nacimientos que no se producen durante la guerra civil y notamos que inmediatamente después, aquí más o menos para la gente de 77 años, hay un aumento brutal, pues es la recuperación después de la guerra. Bueno, como lo decía, España ahora es un país de inmigración. La población, lo vemos, eh, sigue aumentando por una llegada masiva y bastante reciente de inmigrantes. Lo vemos muy bien en este gráfico. Los extranjeros censados, es decir, legales, son muy poco numerosos en los años 80. En 1998 solo tenemos unos 700.000 extranjeros residentes y en 2007 pasamos a algo como 4 millones y media de extranjeros, algo como el 10% de la población. Vemos que con la crisis de 2008 este número de extranjeros se estanca y después disminuye hasta recuperarse, pero bueno, vamos a ver lo que pasará con las consecuencias de la pandemia. Este gráfico presenta el porcentaje de extranjeros censados en la población española. Pues se nota que en los años 80 y 90 los extranjeros eran bastante escasos, que a partir de los años 2000, sobre todo, España se vuelve país de inmigración con un porcentaje de extranjeros censados comparable con lo de sus vecinos. Pero para España es un fenómeno totalmente nuevo. Podemos ver aquí la importancia de este fenómeno de inmigración. Tenemos aquí dos curvas. El crecimiento natural en azul, es decir, la diferencia entre los nacimientos y los muertos. Notamos que es positivo, pero no tanto, y a partir de 2016 se vuelve negativo. Entonces, por el crecimiento natural, la población tendría que disminuir, pero observamos que existe una variación de la población que es diferente. Vemos cómo evoluciona la población, que puede aumentar, que puede disminuir, y lo que vemos es que esta población empieza a disminuir con la crisis de 2008. ¿Y qué pasa? Pues aquí interviene otro fenómeno. Interviene el saldo migratorio. Es decir, que interviene la diferencia entre la inmigración, la gente que deja el país, y la gente que entra en el país. Y lo que podemos ver es que hay una población extranjera que se instala, que viene a España. Esta población, bueno, observamos que la crisis de 2008 no favorece la llegada de extranjeros y al contrario, lo que pasa es que los extranjeros vuelven a casa y además los españoles emigran. Por eso observamos una disminución de la población, disminución hasta 2014, disminución seguida por una recuperación. Pero entonces lo que vemos, este gráfico lo presenta más precisamente, lo que vemos es que España hoy en día es a la vez país de inmigración y país de emigración. Es país de inmigración con extranjeros que vienen a vivir, a trabajar, a estudiar en España, pero tenemos también una emigración, es decir, españoles
que van a trabajar, van a instalarse en otros países. La inmigración en España es una inmigración que viene de muchas partes del mundo. Es algo bastante típico de la inmigración que podemos encontrar en Europa. Es una inmigración que viene de lejos. Observamos una inmigración en España que es una inmigración europea. Es lógico porque es más fácil, como España es un miembro de la Unión Europea, y es más fácil también por el espacio Schengen. Vemos que los rumanos son numerosos entre estos migrantes. Podemos ver también que franceses y británicos están presentes, supongo porque se trata de estudiantes, se trata de personas que trabajan en el sector del turismo y también se trata de jubilados que quieren aprovechar un, un clima más agradable y disfrutar del sol. Vemos también muchos marroquíes. Bueno, es lógico por la cercanía y también por la cercanía, la diferencia de desarrollo y también por la historia. De la misma forma, notamos la presencia masiva de latinoamericanos. La razón es la misma, vínculos históricos, vínculos lingüísticos. Y tenemos en España, como en muchos otros países, una diáspora china y menos una diáspora india, mucho más limitada. Por otra parte, España pues, se ha vuelto un país de inmigración, pero reanuda con su historia de país de emigración. Es lo que vemos aquí en esta fotografía que presenta una manifestación de jóvenes españoles en Madrid en 2013. Su eslogan es "No nos vamos, nos echan", es decir, que los españoles, los jóvenes españoles no quieren irse de su país, pero no tienen otra posibilidad si quieren encontrar un trabajo, y como está escrito en el paro juvenil es del 57%, es absolutamente enorme, y pues por eso se van. Este panel pues, que aparece en estas manifestaciones hace un juego de palabra. La juventud española tenía que ser una juventud muy preparada para el futuro, con muchos estudios, y en realidad es una juventud preparada, es decir, que se preparaba pero para el paro, para el desempleo. Es una observación, por lo menos, muy amarga. Entonces, concretamente, pues observamos aquí el gráfico de la inmigración española a Alemania. Ya conocéis este proceso de inmigración a Alemania que es importante durante los años del desarrollismo, 1960-1970, con un hundimiento con las crisis del petróleo. Entonces, a partir de este momento, los españoles ya no emigran, más bien regresan, y observamos que este proceso de inmigración empieza de nuevo, más o menos, a partir de 2008, y en 2012 ya se ha vuelto un fenómeno importante. La fotografía de la derecha evoca el perfil de estos españoles que emigran, pues son españoles jóvenes, pero no tanto, en torno a los 30 años, hombres, pero también mujeres. Vienen de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana, pues es decir, provincias dinámicas de España, y van hacia Ecuador, país latinoamericano, pues más fácil por el idioma, Reino Unido, Francia y Alemania, países vecinos, destinos clásicos de inmigración. Podemos notar que además hay también españoles que fueron a trabajar a Marruecos, es decir, lo contrario de lo que pasaba en los años 2000. Un cambio entonces demográfico importante, una modernización a nivel demográfico, y una modernización también, lo vamos a ver,
a nivel laboral, a nivel social. Aquí tenemos un dibujo de Eneco que evoca lo que acabamos de ver. Eh, Eneco habla de la mano de sobra. Ya conocéis la expresión, la mano de obra, pues las personas que trabajan en las empresas. Aquí se trata de la mano de sobra, es decir, una mano de obra en exceso, una mano de obra que no se necesita. Tener algo de sobra, es decir, tener algo en exceso, algo inútil. Y es un dibujo que me parece impresionante porque en tres palabras evoca de forma muy profunda la situación del país. La población, la estructura laboral evoluciona. eh, ya podemos decir que la sociedad española eh, es una sociedad moderna. Ahora las clases medias dominan con más del 60% de la población, y eso desde los años 80. Así que España, pues, es como la sociedad española es como las sociedades de los países vecinos. A nivel de la estructura laboral, bueno, es lo mismo. Se ha vuelto una estructura clásica para un país desarrollado. Observamos un sector primario, pues explotación de los recursos naturales, agricultura, ganadería, etcétera. Observamos un sector primario que se hundió para llegar debajo de los 5%, del 5% de la población activa. Eso por la modernización, la mecanización de las explotaciones. El sector secundario, el de la industria y de la vivienda, ha crecido hasta llegar hasta alcanzar en los años 70 el 37%. Pues España se ha vuelto un país industrial y notamos que después de una disminución se establece alrededor del 30%. España es un país industrializado. Notamos también que el sector terciario, el sector de los servicios, aumenta mucho, sobre todo a partir de los años 60-70, y ahora pues alcanza un nivel que supera el 60% de los activos, y eso hace de la sociedad española una sociedad terciarizada, postindustrial, como sus vecinos. En el contexto de la globalización, la legislación laboral cambia también. Vemos aquí un gráfico que presenta diferentes reformas laborales de diferentes partidos. Esta legislación laboral más o menos flexibiliza el mercado del trabajo. Se trata de favorecer los contratos temporales, es decir, que van a durar algunas semanas, algunos meses. Los contratos a tiempo parcial, entonces algunas horas a la semana. Favorece también la movilidad geográfica, la necesidad pues de cambiar de región, de cambiar de país. Es también una movilidad funcional, es decir, que los empleados, si quieren conservar un empleo, tienen que cambiar de oficio, tienen que cambiar de trabajo, de sector a veces. Estas reformas también favorecen, permiten por lo menos un despido más fácil. Se trata otra vez de flexibilizar la legislación laboral. Se considera que si es más fácil despedir, el empresario vacilará menos en el momento de emplear a alguien más. La verdad es que ahora la mayor parte de los contratos laborales son temporales, y eso provoca una vida precaria y mucho descontento. Ya lo hemos visto con el eslogan "No nos vamos, nos echan". Hay una forma de desesperación de la juventud española que el video siguiente ilustra muy bien el sentimiento de ser una generación perdida.
Mi nombre es Benjamín Villegas y nací en un pequeño pueblo del extrarradio de Barcelona el 16 de mayo de 1982. Paolo Rossi era el mejor futbolista del mundo, Mayra Gómez Kem la estrella de la televisión y este el máximo representante del poder mundial. Hoy, Leo Messi es el mejor futbolista del mundo, esta la estrella de la televisión y este es el máximo representante del poder mundial. Este es el hombre que me prometieron que sería. Y este el hombre que soy. Y pertenezco a la generación perdida. Nací en el seno de una familia trabajadora, una pareja formada por hijos de inmigrantes andaluces que buscaron un futuro mejor en los años 60. Mi padre era un joven pastelero aficionado a los cómics de Marvel y mi madre una guapa administrativa con una miopía simple de 2 dioptrías. Cuando éramos unos críos, nuestra vida giraba alrededor de las canicas, los trompos, el quién es quién, los bollicaos, en definitiva, cientos de productos que nadie catalogó como tóxicos, peligrosos o insalubres. Nos pasábamos el día viendo a Spinette, Lassie, el equipo A MacGyver y un montón de programas y pelis que nos hicieron crecer confiando en que no importaba lo feas que se pusieran las cosas, al final todo saldría bien. Tendríamos nuestro final feliz. Nos hicieron creer que formábamos parte de la generación mejor preparada, éramos la élite y seríamos invencibles. Solo teníamos que soplar las velas cada año, desear cualquier cosa, estudiar mucho, licenciarnos, ser honestos y encontrar nuestra media naranja con un beso mágico. Nos casaríamos a los 25 y tendríamos un perro, 2 hijos, una casa, 2 coches, un chalet y seríamos felices y comeríamos perdices. Hicimos caso, soplamos las velas cada año, deseamos cualquier cosa, estudiamos mucho, nos licenciamos, fuimos honestos y la respuesta fue un montón de mierda como la LOCSE, Boloña, la burbuja inmobiliaria, el trabajo precario, las ETTs, la corrupción, la telebasura, la clase política y ni rastro de las perdices. Somos la única generación que tiene que lidiar con 3 crisis, la de los 30, la económica y la crisis de valores. Nos inculcaron que engañar, robar y mentir no nos traería nada bueno. Y una mierda. Existen una incontable lista de chorizos y mentirosos a los que no les va nada mal. Nosotros solo queríamos cumplir nuestros sueños y llegar a ser astronautas, periodistas, deportistas, médicos, presentadores, actores o como hice yo. Soñamos ser músicos y hacer discos. Fui un estudiante modelo. Empecé a compaginar el trabajo y los estudios a los 17 y ahora me veo a las puertas del desempleo. Sin chalet, sin los 2 coches, sin la casa, sin hijos y sin perro. Bueno, el perro sí. Esta es la historia de la generación perdida. Una generación que se quisieron saltar, pero que seguirá buscando su final feliz. Ella jugaba con su pelo, él se miraba en los cristales de sus gafas, la admiraba como al mejor. Para acabar con una nota más o menos tan pesimista como la que acabamos de ver, podemos precisar que esta generación perdida ahora sufre en 2020 la pandemia, el confinamiento que hasta evocan los periódicos deportivos, después de una primera ola de contaminación empieza un desconfinamiento, observamos un sufrimiento escolar por la pandemia y por el confinamiento y la necesidad de adaptar la enseñanza y hacer entonces una enseñanza a distancia. Una segunda oleada de contaminación se acerca, como en Francia, España ha conocido el toque de queda, el couvre-feu, y espera mucho de una vacunación que, por desgracia, es tan lenta y desigual en España como en Francia. Y acabamos con el tema de los cambios sociales. En el video que viene hablaremos de la metamorfosis de la familia, de la secularización de la sociedad y también de los cambios culturales. Pero pues se acaba la misa por hoy. Gracias.